Bueno amigos, aquí estamos en el episodio número 5 de Lo que callamos los músicos de la iglesia. Hoy con un invitado de lujo. Hoy nos acompaña Marvin Orozco. Marvin, bienvenido. Gracias, Freddy, y a todos los que están viendo. Es un privilegio para mí estar acá. Muchas con tu gracias. persona y poder compartir un poquito acerca de experiencias dentro de lo que es el ministerio de la música, el músico. Y pues es un honor estar con ustedes para poder abrir un poco el corazón para poder compartir. Gracias, Marvin. Tuvimos algunas semanas ahí fuera intentando retomar, pero había mucho que hacer, vos me entenderás. Sí, sí. Y gracias por hacer coincidir la agenda después de varios intentos fallidos. Sí, claro. Sí. Logramos. Sí, logramos. Bueno, algunos seguramente conocen quién es Marvin, pero contanos un poquito más. Hay varios músicos que nos están escuchando. Sí. El podcast está en Spotify, pero también algunos nos están viendo desde YouTube. Contarnos un poquito de quién es Marvin, qué hace Marvin. Ok, sí, bueno, yo comencé en la música a los 7 años, ¿va? Yo recuerdo que comencé con unos botes de leche, ¿va? Si alguien se identifica con esto, pues, y empezó así, pues, el inicio siempre es a veces es pequeño, ¿va? Sí. Pero comencé con esa inquietud y recuerdo que me llamó la atención un día que escuché una canción de un grupo que se llama La Generación de Jesús. Ah, la gran, yo me acuerdo. Sí, ¿verdad? Me acuerdo. Y ese grupo tocaba una canción que se llama Mi Dios es real. Entonces, en medio de esa canción, la batería se quedaba sola. Ajá. Y eso fue lo que a mí me impactó, digámoslo así, para poder aprender, para que yo pudiera ser baterista. O sea, más que todo, esa fue como la razón por la cual yo creo que Dios usó ese momento, porque cuando yo escuché esa canción me gustó tanto el instrumento como tal, que lo empecé a desarrollar. Y yo recuerdo que había, todavía estaban los discos de esos de acetato. Ah, sí, sí. Entonces, recuerdo que hay una persona que los ponía, una persona que ya está en la presencia del Señor, que él ponía los discos y yo me iba al otro lado de ese cuarto porque había una ventana. Y yo ahí armaba mis, no sé, ni nadie me enseñó, mira, este es el bombo, este es caja, esto nada. Y entonces así comenzaba todas las tardes y ahí comenzaba. Entonces, porque hace días estaba yo hablando con mi mamá de eso, porque yo le enseñé una foto de hace días y ella me dijo, mira, ¿te acordaste que tú empezaste con unos botes, me dijo, de leche que nosotros teníamos, me dijo? Y yo ponía un palo, en fin, que armaba una batería como tal. Y entonces así comencé. Después ya vino el pastor de la iglesia de mi mamá, el hijo del pastor, perdón, de la iglesia de mi mamá, y él me dijo, mira, yo más que todo le dije, yo quiero aprender batería, venite todos los días. Yo llegaba de 3 a 5 de la tarde y él me enseñaba, era un poco estricto, pero así es el asunto, claro, pero claro. De ahí comencé. Eso fue después, como a los 16 años, yo sentí el llamado de Dios fuerte para esto. Y 16 años. 16 años. A los 16 años yo creo que Dios nos llama. Digo, ¿por qué Dios nos llama? Porque en ese tiempo yo me quebré el brazo derecho como a los 8 años por ahí. Ajá. Como a esos de los 16, 15 años, yo me volví a quebrar el brazo en el mismo lugar, ¿verdad? No sé si a alguien le ha pasado, solo yo tengo la mala suerte. A mi esposa le pasó. Sí, pues, bueno, imagínate. Pero yo sentí que Dios me llamó en el Hospital Roosevelt. Fíjense que yo he tenido varios llamados de parte de Dios. Uno de esos fue ese, porque me dijo el doctor, mira, me dijo, ahorita te vamos a poner yeso, mira, tu brazo venía partido en 2, va, a la mitad, pero me dijo, si el hueso no pega, entonces ya no vas a poder mover los tendones. Yo recuerdo que me hinqué en la cama y le dije, Señor, yo te quiero servir a ti. Yo quiero servirte con lo que tú me has dado. Yo no tenía ni idea, Freddy, y todos los que me están viendo, que Dios iba a hacer algo grande conmigo. Digo, grande. Para mí es algo grande, ¿va? Claro. Tal vez para otros no, pero para mí es algo grande lo que el Señor ha hecho conmigo en su misericordia. Pero digo que yo me hinqué y le dije, Señor, te quiero servir. Saname, le dije. Eso fue lo único. Le dije, no me puse a decir, no sé, sáname. Tenías 16 años. Yo tenía 16 años ahí. Y entonces, en un mes regresé al hospital, me hicieron una radiografía.
Cuando me hicieron la radiografía, el doctor me dijo, mira, no sé qué pasó, me dijo, pero el hueso pegó. Ahorita te van a quitar el yeso. Recuerdo que antes, pues no era como los yesos de ahora, antes era un yeso como tal y con una sierra, ¿va? Y entonces ahí en el Hospital Roosevelt, ¿va? Así fue. Y entonces ahí entendí que Dios me estaba llamando. Después empecé yo ya musicalmente, pues como todos, ¿verdad? A ensayar, a estudiar y a dedicarme a consagrarme, ¿verdad? Porque claro, todos los que somos músicos, digo yo que nos consagramos, porque el consagrarse es dedicarse totalmente a una cosa, o sea, en este caso el instrumento, ¿va? A querer ser bueno, y entonces todos somos músicos y todos queremos ser buenos. ¿Por qué? Porque nos gusta y tenemos pasión por esto. Entonces Dios puso una pasión en mí y al final de esto, contándoles un poquito el inicio, ya comencé, pues sí, comencé y ahí a Dios me llamó. Bueno, a los 7 años yo tocaba en un grupo de niños, se llamaba Los Ángeles de Cristo. Ángeles Azules. Sí, no. Los Ángeles de Cristo se llamaba. Ajá. Y yo me acuerdo que salíamos, o sea, el pastor de la iglesia nos sacaba a varios departamentos a tocar. Entonces como que Dios ya estaba... ¿Un grupo de niños? En grupo de niños. Qué chileno. Un grupo de niños, de los cuales, les digo yo, solo 2 personas permanecemos en esto. De ahí los demás, algunos se apartaron, bueno, en fin, va las cosas de la vida que pasan. Sí. Pero el punto es que en esa etapa, pues Dios ya me estaba preparando. Y de ahí a los 16 años, pues ya comencé. Después Dios ya me llamó a algunas bandas para tocar, ¿verdad? Y en ese lapso te conozco. Sí. En ese lapso te conozco a vos tocando música que te dijera rock, ¿va? Rock progresivo, evangelística totalmente. Siempre le he dedicado mi talento al Señor, ¿va? Nunca Qué es bueno. Así como que lo he hecho como para el mundo. Sí vienen ofertas, por supuesto, vienen ofertas. Y uno mira la condición económica, pero no miras lo que Dios puede hacer, porque a veces nuestra fe está muy limitada, o más bien dicho, nuestra fe es... no tenemos fe, no creemos. Y ese es un tema que a los músicos en sí nos... por eso dice lo que callamos los músicos. Y a veces nosotros callamos muchas cosas porque no le hablamos a Dios. Y el callar a veces otorga que nosotros vayamos o la gente vaya al mundo. Y entonces se desvíe el propósito de Dios, ¿va? Entonces ese es el pensamiento mío, ¿va? La convicción que yo creo. Que si uno le cree a Dios, Dios te puede dar lo que vos querás. Dios te puede hacer con vos lo que vos no imaginás. Lo digo por experiencia propia de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces ya empecé a tocar con algunas bandas y pues gracias a Dios logramos recorrer Guatemala, Centroamérica, México. Pues Dios es su misericordia, ¿verdad? Porque al final es el quien abre puertas. No es que uno puede ser bueno, uno puede tener todo, pero si Dios no quiere hacer nada, yo ya lo he comprobado, no sé si tu persona, me imagino que sí, es que Dios no va a hacer nada, ¿verdad? Claro. Aunque claro. No te toque y te pongas, no te toca. Aunque voltees todos los recursos humanos. Exactamente. ¿No? Entonces, digamos, esa parte yo la empecé a entender ya hace muchos años atrás. Y luego, pues, empecé a tocar con algunas bandas, reconocidos músicos, guitarristas, entre ellos puedo decir Kenneth Arriaza, que él fue de Semna. Yo estuve en esa etapa también con aquel y colaborando con el ministerio de aquel y algunos, y ahí producía él, y me acuerdo en Museo hace muchos años. Sí. Yo también era como baterista de sesión en ese tiempo porque grabé para muchas bandas que ya ni me recuerdo. Pero eran muchas las producciones que se hacían. Sí, exacto. Ahí. Entonces, y así, pues, y Dios empezó a moverme hasta en el año 2005. Que ya comienzo a tocar, ¿verdad? Y a trabajar ministerialmente hablando con el ministerio que estoy actualmente, que es el ministerio del pastor Fernel Monroy, ¿va? Uh-huh. Que pues ese fue otra etapa de mi vida, porque de lo que yo venía tocando a lo que estaba tocando, claro, es como que un gran, es una gran diferencia, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Bueno, eso es como un resumen de todo el flashback, así. Así rápido. Qué buenísimo. Yo recuerdo haberte conocido, Marvin, tal vez resumiendo un poquito, ejecutar la batería. Yo te conocí ejecutando la batería y yo llegaba a esta academia como acompañante de un alumno, porque sí, pues, habían varios de mi época, somos contemporáneos.
y Sí. estudiaban en esta academia. Yo creo que vos eras el docente de Sí. batería. Sí, cabal, Y exacto. yo miraba a todos los chavos ahí ensayando el doble. Cabal, eso. Es que sí, Mano. siempre me gustó el doble pedal. Sí. Era un rollo. Ujú. Escuchar. Y yo recuerdo porque yo no estudiaba. Yo iba de acompañante, de oyente, ¿va? Y, de un montón de amigos que tenemos en común, ¿va? O sea, los mirábamos, y Sí. era algo que inspiraba, que inspiraba mucho. Recuerdo después que todavía te seguí el rastro con Kenneth. Sí, sí. Y después, a los años, yo no sabía que eras el baterista De Fernel. del Pastor Fernel. Ajá. Después yo veo y digo, este es Marvin. Marvin. Sí, sí, tocando. eso no es. Sí, porque yo te conocí tocando rock, ¿va? O Sí, sea, rock progresivo. Es que era más que todo rock progresivo. Claro. O sea, sí me gusta. Nunca me gustó el rock como... Sí. Sino que siempre me gustó el buen rock, pero que era más exigente. Muchas métricas, Sí, matices. sí, porque era una línea progresiva, no era una línea comercial Cuadrada, como tal, sino que era entonces no era ni hard rock tampoco, entonces pero bueno, eso fue lo que me gustó. De ahí te sacó el señor. De ahí me sacó. No. Todos los que van a ver ese video se están riendo. De ahí me sacó el Y yo señor. regresando al rock, mano. Y Freddy regresando, hermanos, hay que, sí, ¿Qué piensan? hay que ministrarlo. No, Sí. no, creo que es el llamado que Dios nos ha hecho. Y sí, hombre, y vos decís algo muy importante porque es muy curioso. Yo tengo varias preguntas de ahí que me están saltando. Sí. Cómo esa transición, ahora tocar música congregacional. Entiendo que ahí vas, o sea, desde el 2005, son más de 16 años. Sí, claro. O sea, es un largo... No, 18 años quizá. Sí. Tocando ahora música. O sea, creo que seguís grabando, seguís sirviendo con otras bandas, pero primordialmente estás en una parte ministerial y... yo tengo la bendición de tener varios un amigo, y conozco varios que también participan en el ministerio del pastor. Sí. Y veo algo ahí en común. Tal vez quizá pueda servir de algo sacarlo aquí al tema, pero claro. Veo mucho ese corazón de servir, ese corazón que ahora no se ve en muchas personas. O sea, en otras pláticas que hemos tenido aquí con otros amigos y peculiarmente, no sé por qué, pero han venido pastores aquí y vamos a llegar ahí a ese punto, pero a veces preocupa un poquito que el corazón y la motivación de los músicos ya no sea el correcto, ya no sea el mismo, ya no se ve como un ministerio, que lo hablábamos con el pastor de la iglesia. Uno a veces... sí, es que yo soy parte del ministerio de alabanza, ¿va? O de tal ministerio. Y cuando vas a la raíz de la palabra ministerio es servicio, es servir. Pero no ves a los músicos con un corazón de servir. Entonces, como que hay cierta contradicción entre ser parte de un ministerio, pero no quiero servir. Qué difícil. ¿Qué pensás de eso, Marvin? Sí, lo que pasa es de que yo pienso que dice la palabra que nosotros debemos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Eso lo dice Romanos. Sí. Y entonces ese es el punto en el cual yo creo que uno debe de tener una convicción por qué lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo. Entonces yo he visto muchos amigos fracasar ministerialmente porque pusieron su corazón en una persona, pusieron su corazón en un ministerio como tal, ¿va? Y entonces debemos de entender que si Jesús, ¿verdad? no suelta a los discípulos, ellos siempre hubieran dependido de Jesús. Claro, uno tiene que depender de Jesús como tal, pero ellos tenían que desarrollar algo que Él les enseñó durante 3 años, ¿verdad? Entonces probablemente nosotros estemos en un ministerio 5 años, 10 años, 15, 20, lo que sea, pero necesitamos también en un momento desarrollar todo ese aprendizaje que tenemos, ¿va? Y entonces, y el corazón también debe de ser formado, ¿va? ¿Y cómo se forma el corazón? Se forma cuando vienen los procesos de la vida, ¿va? Que yo digo. Esos son los procesos de la vida, no es una cosa que es, porque yo sé mucha palabra, ¿no? A veces la palabra tiene que ponerse en práctica. ¿Y cómo se pone en práctica? Cuando viene una situación a tu vida y decís, aquí no es la música, no son los feels, no es el doble pedal, no es los endorses que pueda tener, en fin, no es eso. No es lo técnico. No es lo técnico, es tu alma, tu corazón. ¿Dónde está? ¿Está posicionado en Dios?
O estás trabajando para alguien o estás trabajando por dinero, ¿va? Que esa es otra cosa, ¿va? Que entonces cuando no entendemos esa parte, nos vamos a dar unas frustradas. Qué yuca, ¿no? Es cierto, sí, porque entonces tu corazón tiene que estar en el Señor. Yo lo he entendido al principio, bueno, yo lo he entendido, como dijo mi pastor, dice, les voy a ahorrar ahorita 20 años de ministerio, algunos. Pues porque anoten, sí, en serio, porque yo lo he aprendido. Entonces, si nuestro corazón está puesto en una persona, incluso en nuestras habilidades como tal, porque uno puede tener buenas habilidades, y si nuestra vida o nuestro corazón está enfocado en eso, entonces en algún momento vamos a fracasar porque ahí está puesto. Entonces, todo nuestro corazón debe de ser procesado. Debemos de trabajar para el Señor. Yo he comprobado en mi vida que todo lo que hagamos y desarrollemos en un ministerio no es para un ministerio, es para el ministerio de Jesús. Por eso yo tengo un eslogan en mi vida que es el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron enseñados a trabajar por fe. Un día dice que Jesús mandó de dos en dos, a los 70, y les dijo, váyanse. No estén pensando en llevar mochila, no estén pensando en llevar tanta chiva, ¿va? Como uno lleva una mochila, a veces vas a viajar y llevas tu maleta, llevas como 20 pantalones y 10 playeras. Y es viaje de un día, ¿no? No, sí, cállate, pero digamos que o que fuera un viaje de más días. Ajá. Y te pasa que usas una playera y un pantalón y los demás pantalones los dejas ahí. Bueno, Jesús les quiso dar a entender a ellos que ellos tenían que caminar por la fe. Creer que Dios iba a suplir sus necesidades, creer que Dios iba a encargarse de todo. Entonces, desde esa perspectiva nosotros tenemos que ver el ministerio como tal, el ministerio de lo que hacemos. No importa el lugar, porque hay gente que dice, si yo estuviera en tal lugar, si estuviera en tal iglesia, si estuviera tocando con tal músico. Sí, incluso en este tiempo la gente dice, voy a producir con tal, porque si produzco con tal, eso va a ser un éxito. Me va a catapultar, va. No es eso, no es eso. No, eso no tiene nada que ver. Porque la Biblia dice, y si nos vamos a la palabra, porque desde ahí está nuestra base, ¿verdad? Dice que él levanta del polvo al pobre, ¿verdad? Él muda los tiempos y las edades, él pone reyes, quita reyes, o sea, él es el gobernador de todo. Entonces, y él es nuestro padre, ¿va? Entonces tenemos que verlo desde ahí. Si él es mi papá, es como que dijera yo, por ejemplo, tu caso, Freddy, vos sos hijo de un multimillonario. ¿Qué te va a andar preocupando a vos la economía? No te va a preocupar, porque vos sabes que tu papá tiene los recursos para darte todo lo que necesitas. Claro. Entonces, nosotros somos hijos de un padre que dice que es el dueño del oro y de la plata, ¿va? Y cuando él es el dueño del oro y de la plata, entonces debemos de entender que por supuesto no nos da. Entonces alguno me preguntará, pero ¿por qué no tengo entonces todo lo que tengo? No tengo, porque puede ser que el corazón no está preparado para recibir todas esas cosas. La motivación, la motivación, exacto, lo que estás diciendo, ¿verdad? O sea, caemos al punto que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Atrás de micrófonos, que uno puede poner su esperanza en talentos, dones, habilidades, artistas, tal estudio, tal productor, tal familia. Y ayer precisamente hablaba con un amigo músico que si está viendo el video se va a sentir identificado. Pero ayer hablábamos y caíamos en una conclusión, y es que el corazón del ser humano es insaciable. Sí, es insaciable. O sea, uno dice, cuando logre tener tal cosa, entonces seré feliz. Seré feliz. y vayámonos a la parte musical. Es que cuando logre grabar con X persona, ahí lo habré alcanzado todo. Y te llevas la sorpresa que llegas, lo alcanzás, y seguís siendo infeliz. Seguís siendo infeliz, exactamente, porque la motivación del corazón está mal. El corazón no está sirviendo a Cristo, como vos bien lo dijiste. Qué masacre, Marvin, qué masacre. Sí, es bonito, yo creo que es bonito pensar en eso, porque de alguna manera todos nosotros en algún momento de la vida hemos caído en esos agujeros. Así es. De depresión, de desesperación. Porque decimos, ayer estaba viendo el video de X artista secular contando sobre que se había ausentado de redes porque había caído en una depresión, dándose cuenta que aquí no se puede salir adelante, que no se puede hacer nada. Entonces yo me pregunto, nosotros como cristianos, vámonos al gremio cristiano, ¿para quién o por qué estamos haciendo esto? O sea, yo creo que ahí está la clave. Exactamente, sí. Ahí está la clave de todo, Marvin.
Marvin, vos decías ahí algo bien interesante. Yo recuerdo que, como bien lo dijiste, Dios nos ha marcado y nos ha llamado muchas veces, particularmente con vos. Yo sé que Dios ha tenido una forma bien especial Sí. de poder llamarte, de poder tratar con vos. Ujú, Y recuerdo que en alguna etapa en la que te conocí, estabas enfrentando un tema bien crítico ujú, de salud. ujú, ujú. Este, ¿cómo fue eso? ¿Que Sí. aprendiste ah, lecciones de la bueno, vida? sí, en el año 2009 estábamos viajando con el pastor Fernel, ¿verdad? Porque ahí ya entré en esa etapa Ajá, y Dios me llamó a trabajar con el pastor Fernel. No fue algo que busqué. Muchos me dicen, vos, ¿y qué hiciste? Le llevaste tus discos que grabaste, le todo. No, no, enseñaste no, no, press kit nada, 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 nada hice nada. Yo no hice nada. Sí, porque si Dios lo hace, claro, yo no tengo que hacer nada. Yo claro, lo que tengo que hacer es lo que Él me mandó a hacer, va, donde sea. ajá, Entonces, bueno, ese sería otro punto de cómo compartir esto, ¿va? Pero ajá, en el año 2009 estábamos viajando mucho, ¿va? A Guatemala, México y a otros lugares que Dios ha permitido, pues, y estábamos viajando. Pero hay momentos en que Dios tiene que hacer una pausa en alguien, ¿va? Porque mm, empieza el Señor. Por eso yo he dicho que el pueblo de Israel está acomodado en su vida como esclavos, ¿va? Ellos ajá, estaban bien, entre comillas, estaban bien. ¿Por qué? Porque ellos tenían comida en la mañana, en la tarde, en la noche. sí, Pero estaban siendo esclavos de los egipcios y estaban siendo subyugados. Pero Dios quería llevarlos a ellos a otro nivel de fe. ujú, El Señor quería llevarlos a ellos al desierto. Y cuando nosotros hablamos de desierto, podemos pensar que es un tema crítico. Y no ujú, es así. mm, ¿Por qué? ¿Por qué razón? Eso lo estaba compartiendo con un hermano mío que tengo en Dallas. ajá, Y hablábamos de eso. Pero entonces empecé a entender mi vida. Porque uno a veces piensa que el desierto es porque ahí no va a haber nadie. Por supuesto que no va a haber nadie. Pero sí está el Señor. Dice que el Señor los llevó al desierto. que lo es todo. Ajá, exacto. Pero los llevó al desierto y en el desierto les puso. En el desierto, yo estuve en el año 2006 en Israel. Estuvimos en Israel con el pastor y ahí Ujú, grabamos un disco que se llama Remolineando en Vivo desde Jerusalén. Es una experiencia sí, muy que bueno. yo realmente no esperaba, pero el Señor en su misericordia nos la permitió, en especial a mí, ¿va? Mm, Y entonces, ver el desierto es que solo miras arena, montañas y arena, nada más. No miras que nada, no nada vas a más. encontrar Ajá, ciudad, ni carros, ni nada. Pero entonces el Señor lleva al pueblo de Israel al desierto. Y en el desierto dice que les da columna de día para que ellos no les pegue el sol, porque en el desierto hace ajá, ajá, es una temperatura demasiado alta. Y en la noche no se mira nada porque no hay luz, ¿va? Entonces les puso columna de fuego y les ponía maná. Entonces ellos miraban a Dios en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban como alguien que les supliera, va, mira, ¿qué necesitas? ajá, Aquí está la ropa, aquí están ajá, los zapatos, aquí está todo. Y dice la palabra en Éxodo, o en Deuteronomio creo que está también esta parte donde dice que sus zapatos por 40 ujú, años no se desgastaron. Imagínate eso, imagina, que vos compras un par imagina. de tenis y en unos 6 meses ya hay que comprar otros, ¿verdad? Bueno, si no, mira con mi hijo Sí, ahora, pues, o vos sea, lo sabes, ¿verdad? Que es tu papá, va. sí, Pero el punto es que en ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque quiero compartir, alguien tal vez está atravesando un desierto ahora. sí, Y entonces, este es como el momento en que Dios ya no vivís de la fe de alguien más, mm, sino vivís tu fe propia, ¿va? Ahorita tu hijo es un niño que él está dependiendo de vos le ajá, provees todo. Pero va a haber un momento en que él va a independizarse y va a vivir su propia fe. Eso es ujú, lo que yo siempre he dicho. así es, ¿Verdad? Entonces, en el 2009 empecé yo con algunos temas de salud y bueno, quiero hacer un resumen de esto, ¿va? Porque esto sería muy largo de compartir, ¿verdad? Entonces, fui diagnosticado con cáncer terminal, ¿verdad? En ese año. Me brotó un tumor de mi cuerpo, bueno, me operaron, después de la operación vino el tema de la patología, y la patología determinó que el tumor era maligno, que era una serie de tumores, según me dijo el urólogo en ese momento, me dijo, mira, es algo que yo nunca había visto, pero es algo extraño, me dijo, pero me dijo, hay que operarte rápido, y después ya me empecé el proceso con la quimioterapia. Y cuando yo empecé bueno, por supuesto que en ese momento, en ese tiempo, que fue un año de un proceso, ¿verdad? De un proceso de desierto,
En ese desierto conozco a Dios. Ahí conozco a Dios. No lo conocí antes, sino ahí. Ahí conozco a Dios. Entonces, porque no es lo mismo que yo te pueda hablar de Dios y yo te puedo decir, mira, pero vos dices, pero yo no conozco a esa persona. Entonces, yo conozco a alguien. Uno puede dar fe de alguien que conoce. Ahora, yo toda mi vida, pues sí, servía al Señor, iba a la iglesia, tocaba, iba a los viajes, regresaba, me pagaban, me daban ofrendas en dólares, en todo eso, la bendición de Dios. Pero no conocía a Dios. Todo eso bonito que pasa detrás. Todo eso es bonito, eso es bonito. Sí, pero cuando ya estás en un hospital donde solo miras enfermos de cáncer, ahí se acabó la música, se acabaron las pantallas, las luces, se acaba todo lo que uno pueda soñar, digamos así. Pero cuando ya se apaga todo, se acaba todo, no está la familia, no están los amigos, no están tus amigos músicos que dicen, vos sos un pro, sos un máster, cosas que se hablan, el lenguaje musical. Ahí no hay nadie. Sí, sos un crack, mira qué nivel. Y ahí se acaba todo eso, se muere todo eso. Para mí se murió todo eso, se acabó todo eso. Empecé un proceso de 6 meses continuos con quimioterapia, en el cual perdí todo. Perdí el cabello, las pestañas, las cejas, empecé a perder muchas cosas, ¿verdad? Dios empezó a podar mi vida. Digo que empezó a podar porque uno tiene un rosal, alguien tiene un rosal y dice, bueno, qué lindas las flores, pero Dios dice, no, hay que podarlo porque quiero hacer algo mejor que esto. Entonces, ese es Dios, eso es lo que hace Dios en el desierto. Y entonces, eso fue lo que hizo Dios conmigo. Yo no sabía qué era la compasión, no sabía qué era el ponerme la brecha por alguien más. Mi vida estaba enfocada en un tema más religioso que de relación, porque cuando ya tienes una relación con Dios y conoces a Dios como tal, entonces por eso les dije que yo no conocía a Dios hasta el 2009. En el 2009 y 2010 conocí a Dios. Y ahí ya lo conocí como tal. ¿Por qué? Porque yo entonces tuve que creer. No era que el equipo del pastor Fernel y todo el equipo, ellos creían que Dios iba a hacer algo. O algunos ya no creían por lo que yo estaba viviendo. Pero entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Creer por lo que Dios iba a hacer conmigo. Entonces, por eso hablé del pueblo de Israel, porque ellos tuvieron que creer y decir, y pasaron 40 años cuando Dios quería hacerlo en 3-4 meses, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que ahí yo conocí al Señor. Quiero compartirte, Freddy, a todos que ahí se acabó todo. Yo decía, bueno, si ahorita hubiera tenido trofeos de la Modern Drummer, patrocinios de tal vez de 5, 6, 7 marcas, pues ya no me servía de nada. Todos los logros humanos posibles ya no valían nada. Incluso lo económico, porque Dios me metió al desierto y ahí me empezó a prosperar. No fue antes. Antes no estaba yo próspero. Yo estaba próspero en el desierto. ¿Por qué razón? Porque Dios empezó a proveerme. Entonces conocí a Dios como el verdadero proveedor, porque tenía que pagar casi 21,000 quetzales cada 20 días por el tema de las quimioterapias. Pues uno no es una persona que ahorra muchas veces, ¿va? No te preparas para esto. Incluso Dios no te prepara, ¿va? Él te mete, pero Dios ya sabe, ¿va? Pero porque Él es tu proveedor, pero uno no está preparado. Entonces yo tenía que pagar eso, muchas otras cosas. Al final Dios empezó a mover su mano a favor de mí. Yo no quería estar en ese lugar, ¿verdad? Porque yo recuerdo que un día, la primera vez que entré al hospital, o las primeras veces que entré, me empezaron a tratar como lo voy a decir así con mucho respeto esta palabra, pero me empezaron a tratar no como persona, sino como basura. Como animal te tratan en el hospital, y más que era un hospital público. Y yo dije, no, yo no me merezco esto, porque yo soy un músico. Yo soy Marvin Orozco. Soy aquella persona, sí, de veras, soy aquella persona que llega a un hotel, te dan una llave a hoteles. Llegamos a hoteles de 5 estrellas, pues, y me ponen, me ponen la batería que yo quiero, los platos que yo quiero. Después me dan de la comida de lo mejor. Eso es lo que yo. Ese soy yo. Es lo que yo merezco. Claro. Y Dios estaba quitando todo eso de mi corazón, porque eso era lo que había en mi corazón. O sea, ahí estaba eso, ¿verdad? Eso era lo que había en mi corazón, y yo decía, yo me merezco eso, yo no merezco estar acá. Pero el punto es de que lo mismo le pasó a
le pasó a Jonás. Jonás no quería ir a Nínive porque dijo, no, yo quiero ir a otro lado, yo no quiero predicar ahí, yo no quiero estar ahí porque, Señor, bueno, el punto es de que me pasó lo mismo, porque yo recuerdo que llegué al INCAN, me trataron, salí de ese hospital y al Instituto Nacional de Cancerología, ¿va? Y cuando salí de ahí dije, yo nunca más vuelvo aquí. Llego con mi pastor, ¿va? Y yo le digo, mire, todo esto me hicieron, muchas cosas que voy a resumir por el tiempo, pero me dijo, mira, aquí está una tarjeta, andate con otro doctor. Fui a la zona 14, ¿va? Entonces ahí era otro. Entonces hasta ahí me ofrecieron hasta cafecito, galletitas y las enfermeras en otro rollo, ¿va? Sí. Y entonces dije, esto es lo que yo me merezco. Yo creía que yo me merecía eso, ¿va? Y entonces yo llegué y el doctor me dice, mira, fíjate que ya vimos todos los resultados médicos y aquí están los exámenes, mira, pero sí, mira, vas a tener que pagar. No sé si tenés dinero, pero es una cantidad mayor a la que yo tenía que pagar en el INCAN, ¿va? Entonces regreso, entonces me dijo, mira, si tú tienes el dinero, pues aquí estamos a la orden, ¿va? Somos un equipo de médicos, ¿va? Entonces los costos eran triplicados, pues. Pero ¿por qué razón Dios a veces nos mete a esas cosas que no queremos? Porque nosotros no queremos a veces hacer su voluntad o no queremos... el ser humano de por sí es una persona acomodada. Sí, Te acomodas a tus condiciones, claro, no a las condiciones del Señor. Pero el punto es que cuando yo salgo de ahí, de la clínica, me vengo llorando por toda la Avenida de las Américas, ¿va? Y entonces Dios me habla y me dice... ¿cuándo te dije yo que te movieras? Me dijo así. Esa fue la palabra. Yo nunca te dije que te movieras. Así que al lugar donde tú no quieres ir, o no quieres estar, más bien dicho, vas a tener que regresar. Porque yo estoy tratando con tu alma, me dijo así. Eso fue todo lo que Dios me dijo. A la semana regresé al INCAN, ustedes. Sí, tuve que regresar. No tenía la economía. Que regresé y yo recuerdo que había un equipo de médicos, ¿verdad?, que me estaban esperando. No solo habían médicos, habían doctoras, enfermeros, enfermeras. Y me entran en una habitación, ¿va? Y ellos hacen un círculo y me ponen en medio y me dicen, bueno, quítate la ropa, amigo. Quítate la ropa, amigo. Sí. Y yo, el doctor, de verdad, le dije, sí. Pero ropa interior. Me quedé con la ropa interior y me dice, quítate la ropa interior, me dice. Y yo, no puedo, no quiero. No te estoy preguntando, amigo. Quítatela, amigo. Para cualquiera que está acostumbrado a otro tipo de vida, pues eso pues es un poco caótico, pero al final yo entendí que Dios estaba arrancando el orgullo de mi corazón, de mi vida, de mi alma. Estaba arrancando toda vanidad, estaba arrancando toda prepotencia, estaba podando mi vida, él ahí. Y yo me quedé totalmente desnudo, ¿va? Y no me da pena decir eso porque al final Dios empezó a trabajar conmigo ahí. Y entonces me empezaron a revisar uno por uno. Y de ahí me cambié. Y salí de la clínica. Y entonces es cuando me dicen el doctor, mira, el cáncer que tenés es terminal. Me dijo, no te doy garantía de vida. Solo te garantizo que si cumplís con las prescripciones médicas, el tratamiento puede hacer. Mira, el tratamiento te lo vamos a aplicar, pero tampoco es una garantía de vida. Si el tratamiento... ¿cómo se llama? Si tu cuerpo recibe el tratamiento, más bien dicho, entonces es probable que te puedas curar, pero de ahí no te damos garantía de vida. En ese momento entendí que nada de lo que yo había logrado humanamente no me iba a servir de nada, incluso ni el dinero. Y pues ya hablar de todo el tema que yo vivía ahí durante 6 meses, pues es un tema muy largo, ¿no? Pero entonces empecé a conocer a Dios. Ahí empezó a conocer a Dios. Empieza mi corazón a ser tratado, a ser trabajado. En la humillación, ¿va? Está la exaltación, no hay otra ruta. Sí. Eso lo dice mi pastor, ¿va? Yo lo tengo claro. Lo vi ahí. Pues, ¿lo viviste? Lo viví. Al final lo viví porque no era algo que me lo contaron. Lo viví. No, colgué, literalmente colgué las baquetas, colgué todo, ¿va? O sea, dije, el pasaporte ahí está, la maleta ahí está, es hora de retirarme. Dije, no sé si voy a vivir o voy a morir. Era un incierto, pero lo que yo sé, Señor, es que estoy en tus manos. Entonces empecé a creer en Dios, y ahí Dios me dijo, bueno, ahora es el momento de que me vas a conocer. Y entonces Dios empezó a obrar en mi vida, económicamente nunca me faltó nada. Y entonces Dios dijo,
esa es la vida que yo quiero que tú lleves. Desde aquí en adelante vas a vivir por la fe. Porque ahora no tenés, o sea, tenía mis ahorros, pues, pero todos mis ahorros se fueron en un par de meses, ¿no? Se acabó. Todos mis ahorros de muchos años se fueron. Entonces me dijo Dios, ahora quiero que vivas la vida que yo quiero que vivas. Es la vida de fe. Es lo que yo digo, lo que te decía al principio, lo que hablábamos, que el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2. Les dijo, muchachos, no se lleven nada, tranquilos, yo los voy a proveer. Y entonces alguien pueda estar pasando una situación ahorita que está afligido, que está, no, hombre, dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Y cuando hablas de Jehová, o sea, nosotros hablamos de Jehová, Jehová Nisi levanta bandera por vos, Jehová Rafa te sana, Jehová Jireh te provee, Él es el todo. Jehová Sidkenu hace justicia por nosotros, dice, y Jehová Shalom es nuestra paz, y esa paz la necesitamos en medio de la tormenta, ¿verdad? Entonces, cuando conoces a Jehová, esa palabra tiene mucho significado, ¿no? Entonces, ahí empecé a conocer toda la faceta del Señor, todas sus facetas, porque no solo es una. Sí. Entonces empecé a vivir la palabra, lo que yo escuchaba en las prédicas, lo que yo escuchaba muchas veces que Dios sana, yo lo empecé a experimentar en mi vida, y los digo para la gloria del Señor, que el Señor en 6 meses, en 1 año casi, me sanó el Señor. O sea, wow. Yo sané. Dios me sanó para un propósito. Aunque muchas veces yo quise morirme. La verdad es que sí. Abro mi corazón esta mañana. Esta mañana ante el Señor y ante vos y ante todos los que nos están escuchando. Porque yo le dije al Señor un día. Señor, le dije, realmente ya me duelen las venas, ¿verdad? Ya es mucho. Me canalizaban una vez un brazo, otra vez otro brazo. Yo iba 3 veces al hospital. Descansaba unos días, regresaba. Todas las semanas me mantenía en el hospital. Hasta que un día le dije, Señor, ¿sabes qué? Ya entendí. Ya sé lo que tú quieres, le dije. Yo me aferré a vivir, ¿va? Todos nos aferramos a vivir. Sí. Pero en ese momento le dije, ya sé lo que tú quieres. Ya sé hasta dónde me estás llevando o me estás arrinconando. Esa que tú quieres que yo te entregue mi vida. Y entonces, ¿sabes qué, Señor? Le dije esa tarde. Yo me recuerdo que cerré las puertas de mi cuarto, fíjate. Y yo dije, Señor, con toda la felicidad del mundo, dije yo, Señor, ya sé lo que tú quieres. Y yo sé que lo debo de hacer. Aquí está mi vida, pues. Y me acosté en mi cuarto, en mi cama, y le dije, Señor, cierro mis ojos, ahora quiero ver ángeles que vengan a traerme. Yo ya estaba dispuesto a morir, por supuesto. Sí. Ya llevaba 4 meses de esta situación. Un proceso durísimo. Un proceso, es un proceso que no puedo explicarlo, porque solo aquel que lo ha vivido va a entender, va a entender en sí cómo, qué pasa con eso. Sí. Físicamente, moralmente, todo, es una guerra. Pero entonces yo le dije, Señor, bueno, me voy contigo. Y entonces el Señor me dice al oído, abrí los ojos, me dijo. No, Señor, le dije, ya estuvo, se acabó todo esto. Solo te encargo a mi familia que nunca les falte nada, ¿verdad? Porque yo me voy contigo y ya contigo, pues voy a estar bien. Y el Señor me dice, abrí los ojos, me dice. Y yo le dije, Señor, no quiero abrirlos, quiero irme contigo. Entonces me dijo, tengo varias citas divinas para ti, me dijo. ¿Cómo así, Señor? Le dije, sí, tengo varias cosas que tienes que hacer, me dijo. Así que no te vas a ir ahora, me dijo. Y yo le dije, ¿pero por qué, Señor? Si vale la pena abrir los ojos, entonces los voy a abrir, le dije. Y entonces me dijo el Señor, un día vas a estar con un amigo, me dijo, que te va a invitar a hacer un podcast que se llama Freddy Carmey, y va a haber una audiencia que está ahí viendo, y entonces vas a tener que compartir de lo que yo he hecho contigo. Sí. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Y entonces abrí los ojos, y meses después el Señor me sanó sobrenaturalmente, intervino cuando Él quiso, no cuando yo quería, no como yo lo quería hacer. Sí. Y entonces me dijo, vas a estar un día hablándole a músicos, a personas, y vas a estar en este podcast que se llama Lo que callamos, ¿verdad? De la iglesia, porque yo he servido a Dios en la iglesia, ¿verdad? Ajá. Y fuera de la iglesia también, pero entonces por eso es que esa es la razón por la que estoy aquí con vos, ¿verdad? No es porque había un propósito. Había un propósito, ¿verdad? Había una cita divina, y esa es mi vida. Yo digo al Señor, bueno, ¿cuál es la siguiente cita? Siempre le pregunto a Dios, ¿cuál es la siguiente cita? Ajá. Siempre he tenido esa apertura con Dios, decirle, Señor, ¿cuál es el siguiente plan? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones. Jesús se los dijo a sus discípulos, claramente, muchas de ustedes no van a tener solo una aflicción, van a tener varias aflicciones. Pero en cada aflicción no teman, dijo, porque confíen, yo estoy ahí. Entonces, he vivido muchas cosas. Eso fue en el 2009. Después, en el 2010, y ahí conocí a Dios, y después Dios me empezó a usar, ¿verdad? En su misericordia,
me regaló ese precioso don de la sanidad. Digo, es un don, solo somos administradores. Nada ni nadie es dueño de sí mismo. Imagínate, si no somos dueños de sí mismos, no vas a decir, tengo mis chivas. No, hombre, o sea, todo es del Señor. El Señor en un momento, tu vida cambia en un segundo. Claro. A mí me dijeron en una clínica, ahí en el hospital, mire, usted tiene cáncer terminal. Se derrumba todo en un... Aunque hubiera tenido yo todo el armamento. Claro. Pero entonces Dios entendí que tu vida y mi vida le pertenecen al Señor. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Él, entonces Él se agrada de eso. Ahora, eso fue en el 2010, empecé a compartir, ya empecé a predicar la palabra, Dios me empezó a llamar a predicar la palabra. Luego de eso me metí a estudiar, ¿verdad? Me metí a estudiar la palabra. Sí, ya dejé de ser un músico, como entiendo que yo muchas veces, y lo reconozco, no puedo decirles, no, miren aquí. No, yo me salía de las prédicas, me salía de las prédicas, más cuando tenías un liderazgo en el cual te decía, vos, aquí tienes que traer corbata, aquí tienes que traer... Sí. Entonces uno a veces entra en insujeción, vamos, por muchas cosas. Se revela uno. Uno se revela. Yo reconozco que fui uno de esos. Y que no me importaba la palabra. Cuando yo entré al seminario, yo me recuerdo que un amigo, Dios me llamó ese es el segundo llamado que les voy a contar. El primero fue, el tercero, porque el primero fue a los 16, el segundo fue ya en esta etapa del 2009, 2010. Y el tercero fue el llamado que me hizo el Señor para estudiar, para aprender más de la palabra, porque entonces me dice un amigo un día, mira, me dice, Dios ya hizo con vos algo maravilloso y glorioso, me dijo, y extremadamente increíble. Incluso, conozco a mis amigos, a George Morales, de Miel San Marcos. Sí. Un día él me dice, vos tenés un potencial para hacer muchas cosas, me dijo, y hay que hacerlo, me dijo, él va, porque él supo esto. Pues parte de, vos sabes que en el medio musical nos conocemos muchos, sí. Y tenemos la oportunidad de conocernos. El gremio. Pero el punto es que cuando un amigo me hizo una pregunta, me dijo, mira, ¿qué va a pasar el día que se acabe? Dios ya hizo un milagro con vos y todo. Bueno, ok. ¿Qué va a pasar el día que Fernel te diga que ya no? O se te acaben las fuerzas para tocar. ¿Qué vas a hacer? O sea... Y entonces él me dice, yo creo, me dice, que Dios te quiere usar en la palabra. Yo me reí. Me reí así como estoy riendo. No, ¿cómo vas a pensar, vale? Sí. Si yo apenas si puedo hablar en público. Ajá. Mi ideal antes de que tuviera el cáncer era tocar con artistas, con algún músico reconocido y viajar por el mundo. Esa era mi vida, no estaba pensando en la palabra. Predicar. Nada, man, es menos. Discipular. No, por supuesto que nada de eso. Claro. Entonces, pero... Me dice, yo creo que Dios te quiere usar en la palabra. Bueno, entonces me dijo, mira, yo estoy yendo a un seminario que es como una universidad. Mira, me dijo, prueba un mes, si no te zafás, me dijo, así como tal, ¿va? Como él me habló. Y yo dije, bueno, está bien, voy a ir al mes. Llegué al mes, estuve en un mes ahí recibiendo clases. Y fue la forma que Dios me enamoró, así de estudiar más su palabra. Y pues me dice, al mes, ¿qué pensaste? Me dijo. Le dije, definitivamente Dios me llamó, me dijo. Y él me dijo, porque yo creo que Dios te quiere usar en la palabra. Y porque van a haber tiempos, me dijo. Él es un amigo que Dios lo usa en la palabra profética. Sí. ¿Verdad? De aquellos amigos que no tienen que hablar lenguas para hablarte, sino que te dicen, mira. Son muy directos, tranquilo. Y entonces me dice, Dios te quiere usar en la palabra. Y entonces yo dije, bueno. Y entonces me dijo al mes, ¿qué pensás? Sí, me voy a quedar, le dije. Y pues pasaron 4 años y me gradué, ¿verdad? Gracias al Señor. Qué bueno. Y de ahí Dios empezó a abrir camino en la palabra. Después de eso, pues vinieron otros procesos. Por ejemplo, en 2018 me operaron, tuve 2 operaciones. Pasó la pandemia, pues a todo el mundo de alguna manera nos dio COVID. Sí. 6 meses después de que me dio COVID, esto fue hace 1 año y medio. Esto sí es como algo fresco. Sí, recuerdo. Me dio una neuropatía periférica, en la cual perdí la fuerza en las manos y las piernas totalmente. Sí tenía movilidad, pero perdí la fuerza totalmente, no. Quedé sin fuerza. Y entonces entro en otro proceso, en otro desierto, y entonces Dios me dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, de este proceso puedo decirte Hebreos 13:8, que Él es el mismo ayer, que Él es el mismo hoy, y que Él será el mismo siempre. Porque puedo contar, y fue otro año de prueba, de lucha, que
clínicamente me desahuciaron. Fue así porque yo recuerdo que un amigo me regaló para ir con un especialista, una segunda opinión, ¿verdad? Sí. Siempre hay amigos que te quieren, que te aman y te dicen, no, hombre, mira, pues vamos a hacer una segunda opinión. Bueno, voy y cuando yo llego el doctor me dice, yo llevo ya me hicieron un electromiograma, que ese era el examen que me tenía que realizar. Yo no me podía valer por sí mismo, ¿va? Tenía que agarrar Perdiste de las la fuerza. Sí, perdí y el equilibrio. Movilidad, equilibrio. Ajá, entonces, y fue caótico, pues, porque eso fue en una semana. Yo dije, bueno, señor, que uno siempre va a revisarse qué hice, qué pasó, qué estoy haciendo, ¿va? Pues, humanamente. Pero Dios siempre tiene un plan, ¿va? Para todo, un propósito. Y entonces llega el doctor y me dice, bueno, te voy a hacer el examen físico, vio los resultados, dice. Entonces se sienta en el escritorio y me dice, bueno, mira, la verdad que la enfermedad es irreversible, Marvin, me dice. No se puede hacer nada. Y no te vas a curar, me dijo. Así de una vez, o sea, así como son ellos. Fríos. Sí, es el trabajo de los médicos, ¿va? Claro. Y era la realidad física. Es la realidad humana. Es la realidad humana, ¿va? A lo que él había llegado. Mira, si hubieras venido una semana antes o la semana que comenzaste con esto, sí lo hubiera podido hacer, pero hubieras tenido que tener tal vez un presupuesto de 300,000 quetzales. Y yo, no tengo ese dinero. Pero entonces me dijo, mira, me dice, ya no, me dijiste que tocas batería, no vas a poder tocar batería, me dijiste que a veces predicas o que no, tampoco lo vas a poder pararte, no vas a poder hacer nada, me dijo. Solo vas a tener que hacer ejercicio o fisioterapia, pero para más o menos darte nada más que puedas sentir un movimiento, pero que te vaya a curar eso, no. Claro. Entonces, cruza los brazos y me dice, cuando salgas de esa puerta ya no hay nada que decir, decime ahorita o pregúntame ahorita. Y entonces yo vengo y mi mamá está a la par mía, que es una mujer de fe, ¿va? Que he aprendido mucho de mi mamá. 2 cosas he aprendido de ella, amor y fe. Eso es todo, ¿va? Amor por el prójimo y fe para creer, ¿va? Eso ha sido pilares, pilares. Sí. Definitivamente uno tiene a sus padres y que están ahí o a personas, pues. Sí. Y entonces yo le digo a mi mamá, párame, le digo, párame, me paró. Doctor, le dije, gracias por lo que usted me está diciendo, definitivamente no lo recibo, le dije, no lo acepto y no es así, le dije, ¿sabe por qué? Porque si hace 13 años, le dije, eso fue lo que le dije, si hace 13 años Dios me sanó de un cáncer terminal, le dije, entonces Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Esa fue mi respuesta. Y le dije, y si usted dice que ya no se puede hacer nada, entonces, le dije, Dios hará el milagro. Y yo le dije a mamá, vámonos. Eso fue todo. Esa fue mi respuesta. O sea, humanamente fue choqueante, pero espiritualmente yo dije, Señor, otra vez, entra en activar mi fe. Es como como te escucho y me salta tanto la historia de David cuando se enfrenta a Goliat, ¿va? Sí. Y él hace memoria y le dice, el mismo Dios que me libró de leones, de osos, o sea, es como volver a encontrarte a un Goliat, pero así no, o sea, el mismo Dios que me libró de las garras de los osos, de los leones, el mismo Dios me va a librar hoy. Sí, definitivamente pero físicamente es durísimo, o sea, mentalmente, emocionalmente. Porque entra el tema de razonar, ¿no? Razonar, si dices, no, sí tiene razón el doctor. Entonces, yo siempre aprendí mucho en la primera vez que yo me metí al proceso de la fe y que conocí a Dios, que es que el razonamiento, vamos, el razonar. Y entendí también esto, lo más importante es de que Dios tiene la última palabra siempre. Él es el que tiene la última palabra en todo. Dice que sobre un alto hay otro más alto. Entonces, Él es Rey de Reyes, Señor de señores, nada más. No hay nadie más arriba. Entonces yo recuerdo que salí de la clínica y el doctor me dijo, no, sí, claro, Dios hace un milagro, sí, va. Esa semana que empecé, porque ya estaba yo llevando fisioterapia, esa semana que volví a llegar a la fisioterapia, me dice la fisioterapeuta, me dice, mira, ¿qué pasó? No, está todo bien. No, dice el doctor que voy bien, qué excelente, va. Pero yo sabía, mi mamá y yo sabíamos que no era así. A los meses, ella me muestra un video de un artista urbano, ¿va? Que también tuvo una neuropatía cerebral, pero ellos estaban en hospitales de primer mundo, Claro. No, ellos estaban en una clínica sencilla, ¿va? Y Dios siempre hace las cosas sencillas, de lo sencillo Él hace grandeza, eso lo entendí, man, ya lo entendí, ¿va? Eso uno dice, yo quisiera estar en aquel hospital, y yo, no, hombre, Dios va a hacer donde quiera, ¿va? Donde sea. Ahora, dice, yo le dije, fíjate, le digo yo que, ¿te acuerdas aquella vez que te dije que el doctor me había dicho que yo fui donde el médico? Sí,
¿sabes qué? Él me desahució, me dijo que no se podía hacer nada. Y ya se quedó asustada. Ahora, el propósito por el cual Dios me llevó a esa clínica no fue para que yo me rehabilitara. Ese era el segundo punto. El primer punto era que Dios me llevó a esa clínica porque Dios quería que mi fisioterapeuta se reconciliara con él. Dios tiene sus formas. Y uno dice, híjole, Señor, sí. ¿qué precio pagué para esto? Señor, y tenías que hacer eso, ¿verdad? Pero Jesús en la cruz fue para que vos y yo tuviéramos hoy vida. No, yo estoy pensando, ¿te recuerdas Jesús en el Getsemaní? O sea, Señor, si hay otra forma. Y no había otra forma. No había otra forma. Ajá. Y entonces Dios me llevó para eso. Para que mi fisioterapeuta, en la actualidad, ella ya va a una iglesia, ella se reconcilió porque sí había sido cristiana. Claro. Hasta que un día me dijo, Marvin, con usted he aprendido algo. Es fe, me dijo. Es lo que he aprendido contigo, me dijo. Fe, eso es todo. Porque yo desde el primer momento que llegué, dije, yo sé que Dios me va a curar y vas a usar a estas personas. Y Dios siempre ha puesto como esas personas en el camino, ángeles, digo yo, que me han auxiliado, que Dios ha mandado. Y pues esta es como la última prueba que tuve y Dios me sanó totalmente. Ahora ya puedo tocar. Recuerdo que yo le pregunté a Dios alguna vez, en algún momento, Señor, tú ya no quieres que yo toque, ¿verdad? Quieres que yo solo predique. Por eso me estás quitando la fuerza. Yo no pienso en eso, ¿va? Sí. Pensás en eso, va a decir, claro. Es que lo deduce humanamente. Por esto, ¿va? Entonces yo recuerdo que un día un amigo mío que aprecio mucho, que se llama Max Pineda, que él es el bajista con el Pastor Fernel, y él ha sido bajista de Miel San Marcos, de Los Voceros, de muchas. Dios lo ha levantado él mucho, pero... Mucho recorrido musical. Sí, mucho. Entonces él me dijo un día, mira, fíjate que hay un evento con un ministro y vamos a tocar a Shela. ¿Te animás? Me dijo, yo ya estaba tocando, pues, pero pues estaba saliendo de todo el tema. Aún recuperando. Sí, y yo sentía que mi fuerza no era como tal, ¿va? Como la fuerza que yo tenía que tener. A pesar de que yo estaba en rehabilitación fisioterapéutica y también medicamento, pues por supuesto. Que ahora ya no, gracias a Dios, bendito sea el Señor. Pero yo en ese momento dije, vamos, hombre. Me dijo, mira, me fui con temor, pensando que, dije yo, pero un amigo mío me había pedido un favor, que yo le llevara unos tambores, va. Entonces yo le dije, basta, bueno, si cabe en la camioneta, íbamos en una camionetilla, sí, te los voy a llevar. Me fui. Pero en el camino iba preocupado, Freddy. Iba preocupado porque decía, Señor, de veras, ¿es esto para mí o ya no? Dame una señal en la cual... Sí, porque yo le dije, Señor... Hay duda, hay miedo. Porque de repente estoy haciendo lo que tú ya no quieres que yo haga y yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer tu voluntad. Y si tú ya solo quieres que yo predique, yo le entro. O sea, la música, si ya me dices ya no en la música, pues está bien, va. Al final mi vida depende de ti. Y entonces me fui a Shela, la verdad. Hicimos la prueba de sonido, bueno, nos fue muy bien y yo ahí iba preocupado. Pero cuando ya llegó mi amigo una tarde para traer los tambores, él se baja del carro. Yo iba con muleta, yo les quiero decir que caminé con muleta 6 meses. Estuve con bastón, perdón. Sí, con bastón. Sí. Eso para mí fue bien vergonzoso. La verdad es que fue un tiempo difícil porque... Yo decía, bueno, como yo llegué a tener bastón y bueno, fue un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Él se baja, me mira y cuando uno te miran la primera vez así, decís, claro. ¿Qué van a pensar? Pero cuando él se baja y en las manos trae un plato, ¿va? Un crash y me lo entrega. Y entonces escucho la voz de Dios que me dice, tengo planes todavía para ti en la música. Y entonces, hay que seguir. Y entonces dije yo, está bien, Señor. Ajá. Él no lo sabía. No lo sabía. Hasta hace un tiempo atrás le dije, mira, ¿te acuerdas aquella vez que hiciste eso? Esa fue la respuesta de Dios para mí, le dije yo. Que yo debía seguir en esto. Que Dios todavía tenía planes para mí en esto. Y entonces él me dijo, mira, a mí Dios me movió a hacer eso. Entonces Dios empezó a mover las piezas, ¿verdad? Sí. Pero otra vez empiezo a conocer a Dios. Otra vez conozco a Dios de la misma manera que lo he conocido desde el 2010 para acá. He conocido a Dios a otra dimensión. Es lo que puedo compartirte en estas breves palabras. Marvin, qué buenísimo. Yo estoy aquí impresionado del Dios que tenemos, del Dios que servimos y seguramente hay personas que nos están escuchando que
que al igual que yo, Dios nos recuerda que es el mismo Dios de los valles, el mismo Dios de las glorias, el mismo Dios en medio de la enfermedad, el mismo Dios en medio de la sanidad. Y pues el tema al final es lo que caemos los músicos. ¿Y qué tiene que ver esto con todo este proceso, Marvin? Yo veo a un Marvin que ha sido llevado de proceso en proceso, y al final pues yo creo que Dios tiene sus formas de glorificarse en nosotros. Sí, Dios tiene su forma de revelarse a nosotros. Veo ahora, para quienes te seguimos en redes, Marvin Orozco, ¿verdad? Que estás compartiendo la palabra acá, vas aquí, vas allá. Y por eso fue que pues te escribí ahí, nos pusimos de acuerdo para poder platicar acá, porque creo que podemos de alguna manera enriquecer. Dios puede usarte para enriquecer a muchos músicos y recordarnos que hay algo más allá que solo tocar una batería, tocar un bajo, una guitarra. A veces nos afanamos tanto por lo material, por tener la última chiva, por tener una superproducción, y olvidamos cuál es nuestro verdadero llamado. Eso que decís es bien importante. Fíjense que yo por muchos años, contarte a ti y a muchos que están viendo, y que tal vez alguno está diciendo, yo he ido a tocar puertas, no se abren. Yo toqué puertas. Y es cansado. Es cansado, es agotante. Es humillante. Es humillante porque tenés que ir a humillarte ante gente. Yo lo hice por muchos años. Y en un ministerio donde yo estuve, en un tiempo nos regalaron una batería. Y Dios me dijo, como le dijo a Abraham un día, déjalo todo y vete de tu parentela y vete al camino que yo te voy a... Y vete al camino que yo te voy a mostrar. Es fe, todo en la vida es fe. Vamos a morir algún día creyendo que nos vamos con el Señor. Eso es fe, pura fe, todo es fe. Y yo recuerdo que toqué varias puertas por mucho tiempo. Yo me fui de un ministerio donde a mí me habían regalado una batería, y yo lo que hice, que el Señor me dijo, déjalo, porque el siguiente que venga que no vaya a sufrir lo que vos pasaste. Yo, bueno, lo dejé todo. Un día un amigo me dice, me voy a casar, traje una batería de Nueva York, nueva, yo he visto que en tu casa tenés espacio. En ese momento habíamos, con un amigo que teníamos un estudito así muy sencillo, ahí daba clases, me dijo, vos, fíjate que mi mamá quiere que ya no estemos acá, entonces vamos a tener que desarmar todo eso. Yo dije, bueno, me quedo en el aire. Viene mi amigo en ese tiempo y me dice, mira, tengo una batería, la voy a armar. Entonces yo dije, mira, me la llevo a mi casa. Le dije, yo con mucho gusto la recibo, le dije, ¿verdad? Bienvenida. Bienvenida. Claro. Pero miren, ahí sucedió un milagro. Los milagros suceden no de las maneras que uno cree, sino de las maneras que Dios lo hace. Y entonces vengo yo y la armo y todo. Y en eso empiezo yo ahí a publicar, y en eso una persona me dice, mire, qué bonita esa batería, ¿no la venden? Me dijo, sí, yo pienso que sí, le dije. Y como yo sabía que mi amigo se había casado y estaba un poco endeudado con ese tema, ¿verdad? Entonces le conté, fíjate, lo que callamos los esposos. Lo que callamos los músicos, que tenemos que hacer después y a vender todas las chivas, ¿verdad? Pero el punto es que yo le dije, mira, hay alguien que la quiere comprar. Está bueno ofrecerle tanto. Entonces yo le dije, mire, fíjese que la venden tanto, ¿verdad? Y entonces me dijo, está bueno, me dijo. Mire, yo llevo un par de semanas y se tardó como un mes y medio por ahí. Como a ese tiempo llegó. Y entonces vengo yo y me llama, me dice, mire, voy a llegar por la batería. Voy a llegar a su casa, está bueno. Llega a la casa y me dice, qué bonita, aquí está la batería, quiero verla. Entonces yo vengo y empiezo como a desarmarla. Y me dice, no, desarme, me dijo. Me pone la mano en el hombro y me dice, Dios lo bendiga, me dice. Y me da el dinero y me dice, es para usted. Y yo, sí, es para usted, ¿verdad? Y ese es mi sí, pero ¿dónde se la va a llevar, ¿verdad? Sí, pero no, es para usted, yo se la regalo, amigo. Sí. Aquí está el dinero, amigo. Páguela, amigo. Sí. Y es la forma que Dios empezó a trabajar en mí después de querer tener algo. Creo que cuando nosotros morimos, el mensaje es este. Yo creo que ese es el corazón del episodio de hoy, man. Cuando morís a vos mismo, te suceden las cosas por las cuales moriste, te vienen en el tiempo. Actualmente tengo el endorser. Yo pienso que me dedico a la música un 30% ahora. Y un 70% a la palabra, si no es que más. Bueno. Ahora tengo endorser. ¿Moriste a vos? Sí, morí a mí mismo. Morí a todo, de veras, créame que sí así ha sido.
ahora tengo estoy en Dorser con más audio, que son in-ears. Sí, sí. ¿Va? Estoy con Baquetas Montano, que es una empresa mexicana. Un día íbamos con un amigo, con mi amigo que es representante aquí en Guatemala de estas baquetas, y me dice, fíjate que, pues íbamos, porque yo pues estoy asesorando, trabajando como asesor, Sí. ¿va? En ventas, en eso. Entonces me dice, mira, ayer hablé con el dueño de Montano y ¿y qué te dijo? Yo le dije porque yo pensé que me iba a estar hablando de otra cosa. Me dice, Sí. mira, yo le dije que tenía un amigo mío que es pastor, que es ministro, y él me dijo, ¿qué querés que haga por él? Que le demos en Dorser. Va, está bueno, decirle que me mande mande el logo. Y él me dice, bueno, entonces necesito el logo en una semana. Y de mí estás hablando. Yo así, de mí estás hablando. Sí, me dijo. Yo, no, hombre, no lo puedo creer. Sí, en serio, yo. ¿Me entienden? Entonces, Sí, claro. y lo mismo, bueno, actualmente también estoy haciendo, no tengo patrocinio como tal, pero sí una parte con platillos Paiste, ¿va? Que son platillos europeos. Pero eso yo lo soñé hace muchos años, y yo toqué puertas aquí en Guatemala con mucha gente, iba a muchas casas musicales, conocía a los gerentes y agarraban mi currículum y nunca me daban una respuesta. Entonces, cuando ya morís a vos mismo, las cosas que vos que pediste en algún momento, no te las dio Dios, o no nos lo da Dios, porque nuestro corazón no está preparado. ¿Por qué? Porque esas cosas nos iban a cambiar. Ahora no. Digamos, exacto. En este caso, yo tengo, pues exacto. Ahorita estoy, después un día dije, quiero coleccionar cajas, ¿va? Y ahora tengo como 4 cajas diferentes, y yo digo, ¿por qué tengo tantas cajas y ahorita no estoy tocando tanto, ¿va? Pero ya tu corazón no ya está no ahí. está, mi corazón no está ahí, ya no está ahí, ¿va? Exacto. Dios ha dado cosas o sea, cuando Dios nos da cosas buenas, y nosotros pensamos que es en nuestro tiempo, pero dice la palabra que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y viene a mi mente, Marvin, este famoso versículo que a veces citamos, pero seguramente vos das testimonio de eso, y quienes de alguna manera Dios nos ha movido el piso para ponerlo a Él en primer lugar. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero el reino y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Yo quiero decirles a los que nos están viendo que siempre he dicho esto: amar a Dios y servirle a Dios es incondicional, no tiene que ser por una condición. La gente va, incluso cuando alguien te da una palabra, incluso eso se puede volver una idolatría. Digo, ¿por qué? Porque estás sirviendo por la palabra que Dios te va a dar, no por lo que no es por lo que el Señor por es. Lo que puedo recibir. Exacto. Entonces, el punto es de que nosotros debemos de servir a Dios y amarlo a Él incondicionalmente por lo que Él es. Así es. Él sabe, vos sos padre de un niño, sabes si le conviene este chocolate, este pastel, estos zapatos. Vos sabes, pero si le va a afectar, no te los va a dar, no se los vas a dar. No le vas a dar un Ferrari ahorita, se va a ir a matar. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Hace unas noches leíamos justo ese pasaje con mi familia, fíjate, Marvin, decía, ¿y qué hemos de pedir como conviene? Decía Pablo, no lo sabemos. Sí. No lo sabemos. Porque, o sea, pedimos en nuestra carne, exacto, para nuestros deleites, nuestros propósitos, pero en su misericordia el Espíritu Santo intercede por nosotros. Exactamente. Y yo creo que el mensaje de este podcast, de este episodio, Marvin, es no es fácil, pero es necesario morir a nosotros y poner a Dios en primer lugar. Definitivamente. Y si en medio de ese morir a mí voy a ser sometido a valles, qué duro, pero yo recuerdo ahora la historia de Job. Y Job en lo último del relato le dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí, definitivamente que yo me identifico con eso. En todos desde el 2010 yo le dije a Dios, sí, de oídas te había oído, Señor, ahora mis ojos te ven. Y miras a Dios, no lo miras como tal, aunque sí hay experiencias en el camino espirituales, sobrenaturales, ¿va? Pero eso ya son otros 20 pesos, diría el libro ahí. Pero sí conoces a Dios en esa dimensión. Claro. Y entonces ya solo de escucharlo, no, ahora mis ojos te ven, entonces ya puedes hablar de eso ahora. Claro. Y pues yo quiero pues decirte que hay que seguir para adelante. O sea, si alguien está tal vez sirviendo en una iglesia pequeña, o está sirviendo tiene un instrumento y no le tiene sencillo, humilde. Dios vio eso en David, ¿va? Dios dice que cuando llegó Isaí con
y presentó a sus hijos ante el profeta. Ay, todos llegaron elegantemente vestidos y sí, con sus insignias de guerra, hombres preparados y todo. En este caso tal vez puedas pensar que hasta que yo tenga un título, hasta que yo tenga una carrera o que tenga esto. Cuando tenga el patrocinio de X marca. Y entonces Dios llama entonces Dios le dice al profeta, antes de entrar a la casa y ungir al rey, no, el rey le dice, no mires lo que el hombre mira, porque eso es lo que el hombre mira, pero yo miro el corazón. Y entonces ahí ya le había dicho, mira, todos estos literalmente no van a calificar, estos no son. Y tal vez tú estás sirviendo en un lugar, y lo digo porque viene a mi mente un consejo que alguien me dio hace muchos años. Me dijo un amigo, no te movas del lugar donde estás, me dijo, porque si Dios tiene planes para vos, desde ese lugar en donde estás te va a levantar. Y entonces cuando nosotros íbamos en el avión para Israel hace muchos años, yo me recordé de esa palabra y dije, se cumplió, Señor. ¿Por qué? Porque yo hubiera podido buscar. O sea, uno como músico tiene alternativas. Sí. Tenés alternativas. Tengo amigos y al descansar lo lográs. Lo lográs. Tal lo lográs vez en tus fuerzas. Tocando, empujando. Y tocas en los lugares digamos que para uno es de honra. Claro. Y puede ser que para Dios no es de honra. Para uno mismo, pues lo hablo, no así es. No, porque así es. Pero, pues yo tengo amigos en tal lado, amigos acá que están en iglesias claves. Entonces ahí Dios me va a levantar, ¿no? Entonces, porque a David Dios no lo levantó del estrellato, sino lo sacó. Dice que claro. El profeta le dijo, ¿ya no tienes otro hijo más? Sí, hay uno por ahí, pero ese no creo que ni califique. Y probablemente nos sentimos así a veces. El descalificado. El descalificado. No estamos ahí. Y entonces lo llamó y cuando lo vio, el Señor le dijo, Él es. Pero lo llamó del anonimato, o sea, donde nadie lo conocía, donde él no era una estrella en cual brillaba. Entonces, ¿y por qué hablo esto? Porque tal vez hay alguien que me está escuchando y dice, yo he intentado, yo he luchado, pero tal vez estamos pensando en que alguien nos va a levantar. Es el Señor en su tiempo. Todo va a venir, como decías tú, busquen primeramente el reino de Dios. Si buscamos al Señor con todo el corazón y lo amamos y somos fieles, porque la palabra dice, si sos fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entonces, ahí viene un principio, fiel en lo poco, fiel en lo poquito que tengo. Yo recuerdo que cuando comencé también, no fue así como, los escenarios, no. Yo limpiaba los cables de la iglesia, las guitarras, la batería y todo, para que cuando llegaran los músicos, estuviera todo nítido. Yo lo hice por muchos años con un amigo mío que es salvadoreño, que nunca más lo volví a ver. Ni siquiera tocabas. No tocaba, yo era solo como el utilero, lo que ustedes quieren, el bajista, bajando chivas. pero ¿por el qué? Staff, había una pasión en mi corazón. Creo que Dios ya nos estaba preparando para eso, ¿verdad? Claro. Porque entendí que era de servir la cosa. Era como los discípulos, ¿verdad? Ellos decían, bueno, muchachos, si el Señor se va, ¿quién va a ser el jefe aquí? Entonces el Señor viene y agarra un balde, de vida, un balde de agua y les lava los pies. Y les dice, el que quiere ser mayor de ustedes tiene que ser el que sirva. Y entonces dice uno, aquí el mayor es el que sirve. Sí, definitivamente no es el que está en eminencia. Entonces, pero el punto es ese, que seamos fieles en eso poco. Seamos fieles y cuando uno es fiel en lo poquito, Dios te pone a veces hasta en lo que ni uno mismo se imagina. Sí, ¿verdad? Exactamente. Así es, Marvin, gracias. Yo creo que estamos aterrizando aquí en este buen tiempo y yo creo que debe haber segunda parte. Comenten ahí si traemos a Marvin otra vez. Y el corazón de este podcast, Marvin, es precisamente eso, que podamos tener una conversación, que podamos aprender de personas que Dios usa como lo hace con vos. Y gracias por ser abierto, por ser vulnerable a contar pues estas experiencias que seguramente si somos sabios sabemos sacar un buen provecho de eso. Y yo creo que el corazón, la esencia del capítulo, de este episodio, está bien dicho. O sea, tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros, a nuestras prioridades y poner a Dios en primer lugar sobre todo. Sí. Marvin. No, gracias Freddy, de verdad por invitarme. Para mí es un privilegio. Siempre he dicho que esta es como les decía, una cita divina con el Señor, con vos, con los que nos están escuchando. Decirles que para mí es un honor hacer esto, compartir, ¿verdad? De eso se trata. Somos nada más instrumentos en las manos del Señor. Yo siempre he dicho algo, que soy nada más esa cercha donde Él se luce, porque la gloria es del Señor.
Amén. Toda la gloria Así es para es. el Señor y va a ser Así siempre es. para Él. Él no comparte su gloria con nadie, nunca Así la va a es. compartir. Así es. Entonces, somos nada más esas personas que evidencian la gloria del Señor, ¿va? Porque Él se ha mostrado a nosotros. Sí. Y pues espero volvernos a ver, ¿verdad? Y Sí, que hombre. Dios bendiga tu vida. Gracias, que Marvin. todo lo que hagas aquí sea prosperado y a ustedes también. Sigamos adelante. Quiero terminar con esto, que esto es bien clave. Antes de cerrar este tiempo, mientras estaba yo en este proceso, Dios me dio una palabra para la iglesia. Y es esta. Yo estaba en un lugar, voy a ser breve con esto, y en un salón habían muchos músicos, pero que tenían trompetas. Nada más vi las siluetas de las trompetas y a los músicos. Y había una persona a la par mía caminando y me dice, y yo le pregunto, por supuesto no la podía ver ni saber quién era, solo le digo, ¿por qué estoy viendo tantas trompetas? Eso fue la primera semana que yo comencé con el tema de la neuropatía y me dice él, dile a mi pueblo que se prepare porque estoy a punto de dar la orden para que suene la trompeta. Entonces el mensaje es preparémonos, ¿sabes? Cristo puede venir mañana, en una hora, en unos meses, pero el mensaje que Dios me dio fue eso. Y entonces Dios me dijo, te voy a levantar, pero vas a dar ese mensaje. Y yo quería expresar este mensaje, dártelo a tu persona y a los que nos están viendo. Preparémonos, ¿verdad? No es que dejemos de hacer lo que tengamos que hacer, no, pero sí preparémonos, porque Maranata, Él viene pronto. Así es, y el Espíritu y la Iglesia dice, ven, Sí, o sea, se nos olvida, Marvin, que bueno, gracias Marvin, gracias por este tiempo, de verdad que ha sido muy edificante personalmente y qué honor tenerte aquí. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio, coméntenos si este episodio les ha sido de bendición, compártanlo con más músicos, con el equipo de alabanza, con su iglesia, claro que sí. Y que juntos podamos pues llegar a más personas. Así es. Y de nuevo, Marvin, gracias por estar acá. Llegamos al final de este episodio. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao.